En ocasiones, una palabra puede arrastrar consigo todo un imaginario. Basta con escuchar fallo judicial o veredicto para que la mente evoque escenas de películas. Un estrado solemne, un magistrado que golpea la mesa con energía, un defensor balbuceando entre sudores, y un acusado que intenta aparentar inocencia con rostro suplicante. Sin embargo, hay veces en las que esa misma palabra cobra una dimensión completamente distinta cuando se mezcla con ciertos nombres propios. Y así fue cuando Sentencia se entrelazó con Rocío Flores, el juez Calatayud y una cadena de sucesos que bien podrían ser el argumento de una serie dramática con tintes de sátira. En lugar de un juicio rutinario, se desató un auténtico torbellino mediático que rebasó lo judicial y se convirtió en un espectáculo en sí mismo, uno que podría dejar en pañales a los guionistas más ingeniosos de las telenovelas más célebres del continente. Todo comenzó como suelen hacer los escándalos en territorio español, entre platós televisivos, chismes reciclados, enfrentamientos familiares mal digeridos y, por supuesto, la eterna opinión de tertulianos que confunden entretenimiento con jurisprudencia tras haber visto un par de capítulos de alguna serie legal estadounidense. La diferencia en este caso radicaba en que la protagonista no era una más del montón. Rocío Flores, hija del mediático Antonio David y nieta involuntaria del Universo del Corazón, había decidido dar un paso al frente. Tras años aguantando difamaciones como quien escucha música de ascensor, con resignación y sin derecho a réplica efectiva, había llegado el momento de reaccionar. Durante meses, incluso años, su figura fue objeto de debate constante. Que si su relación materna, que si su credibilidad emocional, que si las exclusivas, que si las lágrimas no convencían, que si lo dijo tal o cual revista, que si un colaborador aseguraba tener información de buena fuente. En definitiva, una tormenta de afirmaciones sin base que encontró su espacio en redes y en programas donde el rigor brilla por su ausencia. Cansada de ser la diana de especulaciones y burlas, Rocío decidió no sumarse al desfile de víctimas en Instagram ni lanzar mensajes crípticos sobre fondo oscuro. Escogió el camino más complejo, pero también el más firme, el de los tribunales. Con el respaldo de su equipo legal, puso rumbo al juzgado para responder no desde las emociones, sino desde la ley. Y es aquí donde entra en escena una figura que cambió por completo la narrativa: el juez Calatayud. Conocido por sus discursos virales, su carácter férreo y su cruzada educativa contra la cultura del mínimo esfuerzo, Calatayud no es un magistrado más. Su sola presencia impone respeto, y su reputación lo precede como un símbolo de rectitud en un mundo saturado de titulares vacíos. La vista oral se desarrolló en un ambiente tenso, bajo los focos implacables de la prensa. Periodistas afilando bolígrafos como cuchillos, abogados luciendo trajes que podrían costar lo mismo que un coche familiar, y Rocío accediendo con ese tipo de temple que solo posee quien ya ha enfrentado a la opinión pública en su peor versión. El juez no tardó en dejar claro que aquella no era una prolongación del circo televisivo. No se venía a opinar, se venía a demostrar. Los acusados, que durante meses habían lanzado comentarios desde la comodidad de un plató o la impunidad de una red social, empezaron a cambiar el semblante. Se palpaba el nerviosismo, los intentos de justificar lo injustificable, las explicaciones imprecisas. Los lo leí en una web y los me lo contó alguien que trabaja dentro. Uno de ellos intentó sostener su defensa en base a rumores leídos en medios de dudosa fiabilidad. El juez, en respuesta, ofreció un silencio tan denso que pareció absorber el oxígeno de la sala. Otro intentó refugiarse en el clásico "me lo dijo un amigo", solo para recibir, con puntería quirúrgica, una réplica de la letrada de Rocío. ¿Ese amigo también le recomendó no estudiar Derecho? La sala se estremeció con un murmullo que rozó el aplauso contenido. A medida que se presentaban pruebas, los semblantes de los señalados se descomponían. Se trataba de un proceso con orden casi milimétrico: documentos, audios, testimonios, análisis periciales. Frente a una Rocío serena, con discurso claro y sin aspavientos, los adversarios improvisaban como quien cocina sin receta y sin saber si el ingrediente que usa es azúcar o sal. Alguno incluso pidió cambiar su declaración porque, según él, había malinterpretado la pregunta, a lo que el juez, con ironía fina, le sugirió buscar otro oficio si su comprensión lectora era tan limitada. La jornada clave, aquella que muchos comparan con la final de un campeonato mundial por su tensión, trajo consigo momentos insólitos. Uno de los testigos llegó con una carpeta tan gruesa que parecía dispuesto a opositar a la agencia tributaria. El juez, con tono seco, preguntó si lo que llevaba eran pruebas válidas o el borrador de una nueva telenovela. Al abrirla, el contenido era una mezcolanza de capturas de pantalla, memes impresos y recortes sensacionalistas que tenían tanta validez jurídica como una bolsa de golosinas. Calatayud, imperturbable, preguntó si distinguía entre evidencia probatoria y cotilleo digital. La respuesta fue un trago de saliva nervioso.
El momento definitivo llegó con la reproducción de ciertos audios y mensajes que desmontaban por completo las acusaciones lanzadas contra Rocío. No solo eran falsas, sino que evidenciaban una campaña deliberada para socavar su reputación. Lo que durante meses fue tratado como sospecha o rumor, pasó a ser reconocido judicialmente como una agresión mediática con intención maliciosa. El veredicto fue inapelable. El juez, con su habitual sobriedad, dictó una resolución que no solo limpiaba el nombre de Rocío, sino que además subrayaba el daño moral y público al que había sido sometida. La prensa, que antes lanzaba titulares sin filtros, bajó el tono. Los colaboradores que hablaban sin freno, ahora medían cada palabra. La maquinaria del espectáculo, por una vez, tuvo que frenar en seco. La victoria de Rocío no fue solo jurídica, fue moral. Dejó de ser el blanco cómodo para pasar a ser un ejemplo de cómo enfrentar una persecución mediática con las herramientas adecuadas. En redes, la noticia explotó como pólvora. Las redes sociales no tardaron en hacer lo que mejor saben: transformar la solemnidad de los hechos en un torrente de creatividad viral que, si bien a veces roza el absurdo, también tiene el poder de encapsular el sentir colectivo con una agudeza que ningún editorial podría replicar. Aparecieron, casi de inmediato, memes que convirtieron al juez Calatayud en una especie de superhéroe patrio. En unos lo retrataban con capa, gafas oscuras y martillo de Thor, como si la justicia necesitara de poderes sobrenaturales para imponerse al caos mediático. En otros, lo dibujaban entrando en platós de televisión a repartir cordura con frases lapidarias sacadas de la propia sentencia. Incluso hubo quien propuso, en tono de broma pero con un fondo de deseo real, que el juez tuviera su propio programa en horario de máxima audiencia, sustituyendo a los tertulianos con sentido común y jurisprudencia. No faltaron tampoco los montajes protagonizados por Rocío Flores, a quien se la retrató con toga de magistrada, mirada firme y gesto sereno, acompañada de frases como «la justicia también tiene melena rubia» o «callar duele, pero hablar en voz alta a veces cura». Los usuarios comenzaron a compartir esos contenidos con una mezcla de humor y admiración, convirtiendo lo que fue un episodio judicial en un fenómeno cultural, en una especie de justicia poética amplificada por la viralidad de Internet. Más allá del humor y de los guiños digitales que circulaban como reguero de pólvora en X, antiguo Twitter, TikTok e Instagram, lo que se estaba gestando era un mensaje con peso específico. Se había establecido un precedente. Un hasta aquí. Una advertencia que rebasaba el caso concreto y hablaba directamente a toda una sociedad que ha normalizado, casi sin darse cuenta, el insulto fácil, el juicio exprés sin pruebas y la destrucción sistemática de la reputación ajena a golpe de clic. ¿Por qué no? No todo se puede escudar bajo el paraguas de la opinión. La libertad de expresión es un derecho sagrado, pero también lo es el derecho al honor, a la intimidad y a no ser despojado de la dignidad en nombre del entretenimiento. No todo vale por un puñado de audiencia, ni por unos segundos de fama digital. Las palabras, sobre todo en esta era de exposición constante, tienen un peso, una resonancia, una capacidad de herir o restaurar que no puede subestimarse. Y quien las emplea sin medida, sin contraste, sin verdad, debe saber que no está hablando al vacío. Está moldeando realidades, afectando vidas, y llegado el caso, enfrentando consecuencias. La sentencia del juez Calatayud fue, en ese sentido, un mensaje para todos. Si lanzas un dardo envenenado, más te vale estar dispuesto a justificarlo con algo más que una carcajada o un «yo solo repetía lo que se decía». Rocío, por su parte, eligió una respuesta que sorprendió por su madurez. Lejos de jactarse o entrar en el juego de devolver cada golpe con una celebración pública, optó por el silencio estratégico. Continuó con su vida sin alardes, sin entrevistas incendiarias ni venganzas mediáticas. Fue más respetada, más libre y, sin duda, más fuerte. Su presencia se transformó ante los ojos del público. Ya no era la chica a la que todos creían tener derecho a analizar, cuestionar o etiquetar. La sentencia había cambiado algo más que su situación legal. Había reposicionado su figura en el imaginario colectivo. Ya no era simplemente una hija mediática, una sombra bajo el foco de la fama heredada. Era, por primera vez en mucho tiempo, una mujer que se había atrevido a mirar de frente al sistema que tantas veces la caricaturizó y que, contra todo pronóstico, había logrado cambiar las reglas del juego sin levantar la voz ni rebajarse al barro. Y como era de esperarse, los que antes la acusaban, los que la señalaron con dedo firme desde sus tribunas improvisadas, intentaron virar el discurso con una rapidez que rozaba lo ridículo. Empezaron a mostrarse como víctimas, asegurando haber sido malinterpretados, acusando al sistema que hasta hace días celebraban como garante de la verdad. Algunos incluso intentaron escudarse en la sátira, en la ironía, en el viejo recurso del «yo nunca hablé en serio». Pero era tarde.
Ya no convencían ni a sus propios seguidores. La verdad, cuando se sustenta con hechos, tiene una fuerza que ni el mejor storytelling puede derribar. El juicio no solo había cambiado la narrativa, había cambiado también la percepción pública. El daño ya estaba hecho, pero ahora estaba reparado con la mejor herramienta que existe en democracia: una sentencia firme y justa. Y quizá esa sea, en el fondo, la mayor victoria que alguien puede alcanzar: enfrentarse a la adversidad sin dejarse arrastrar por el fango, sobrevivir al ruido, atravesar la tormenta y salir de ahí con la dignidad intacta. Porque sí, se puede resistir sin odiar, se puede luchar sin gritar, y se puede ganar sin humillar. Así que, si alguna vez dudas de si merece la pena alzar la voz cuando la injusticia te apunta con el dedo, si alguna vez sientes que estás solo frente a una maquinaria que parece imparable, recuerda a Rocío Flores sentada frente al juez Calatayud, no como víctima, sino como ciudadana. Recuerda la sala llena de cámaras, los acusadores intentando salir airosos de sus propias contradicciones, y la sentencia que cayó con el peso de la verdad. Y si crees que esta historia ya ha dado todo lo que podía dar, prepárate. Porque lo que viene puede ser aún más revelador. Puede que inspire a otros. Puede que marque un antes y un después. Porque en un mundo donde el ruido es constante y el escándalo es rentable, las decisiones valientes, las que se toman con calma, con pruebas, con convicción, siguen siendo las únicas que verdaderamente cambian las cosas. En una sala cargada de expectación casi insoportable, el ambiente era tan denso que parecía que el aire se pudiera cortar con las manos. A cada minuto que pasaba, la presión aumentaba. Las personas implicadas, visiblemente inquietas, intentaban evadir sus responsabilidades recurriendo a explicaciones endebles, tan frágiles como una señal de wifi en plena tormenta. La solemnidad del lugar no admitía distracciones. No había focos, ni cortes publicitarios, ni posibilidad alguna de escapar con un buen discurso. Allí, cada palabra pronunciada tenía un peso real, legal y emocional. La figura del juez Calatayud imponía no por su tono, sino por la firmeza con la que encaraba cada intervención. Su paciencia no era sinónimo de indulgencia. Más de uno se fue encogiendo en su asiento, como si con ello pudiera desdibujarse de la escena, como si ese movimiento lento pudiera hacerlo invisible a la autoridad. Pero no. En esa sala, nadie se esfumaba por arte de magia. La justicia, cuando actúa con meticulosidad, no deja espacio para la fantasía. El proceso judicial estaba plagado de momentos de alto voltaje, pero hubo uno que sobresalió con fuerza. La defensora de Rocío solicitó al magistrado, con un tono sereno y una seguridad que solo otorgan los años de preparación, permiso para proyectar un fragmento audiovisual emitido en horario estelar. En él, uno de los imputados vertía una acusación grave contra Rocío sin el más mínimo respaldo probatorio. Con total soltura, lanzaba palabras cuyo peso legal pronto se volvería en su contra. Cuando terminó la reproducción, el juez miró al acusado y sentenció con voz pausada pero rotunda: esto, en términos jurídicos, es temeridad. En lenguaje corriente, una aberración. El temblor en las manos del acusado lo dijo todo. Porque no hay defensa posible cuando la verdad, armada con pruebas, te mira a los ojos en silencio. Y ese silencio, que sucedió a la declaración del juez, fue más devastador que cualquier alarido. Lo que Rocío y su defensa presentaron no fue una simple contrarréplica. Fue una operación precisa, detallada, milimétrica. Cada acusación infundada había sido contrastada con pruebas. Registros digitales, correos electrónicos, fechas exactas, capturas de conversaciones, incluso metadatos. Esos mismos datos invisibles que parecen irrelevantes hasta que son los únicos capaces de ponerle fecha y hora a una mentira. Uno a uno, los argumentos de los acusadores fueron cayendo como fichas de dominó, incapaces de sostenerse frente a la documentación implacable. Uno de los momentos más incómodos se produjo cuando la defensa exhibió registros bancarios sospechosos. Algunos ingresos coincidían, curiosamente, con declaraciones públicas y entrevistas en las que se atacaba a Rocío. La insinuación era clara: había personas hablando no por convicción, sino por transferencia. Los implicados intentaron mantener la compostura, pero los ojos no mienten, y en ellos se leía una incomodidad tan evidente que ni el mejor actor habría logrado disimularla. Cuando se les pidió una explicación, respondieron con frases vagas y elusivas, llenas de ambigüedades como yo entendí que o lo que quise expresar fue. El juez interrumpió sin vacilar: aquí no premiamos la elocuencia. Aquí se evalúan realidades. Silencio absoluto. No hizo falta más. Mientras todo eso sucedía, Rocío no se quebró. Contra todo pronóstico, no se alteró ni un segundo.
Quienes esperaban que perdiera el control, que explotara, que hiciera de su defensa un espectáculo mediático, se encontraron con una mujer contenida, equilibrada y hasta compasiva. En algunos momentos incluso mostró comprensión hacia quienes la habían difamado. No para justificar sus actos, sino para reconocer, con sorprendente templanza, que a veces el rencor nace de frustraciones internas más que de una maldad calculada. Esa actitud desconcertó a muchos. Hasta un reportero con décadas de experiencia en tribunales, al salir, comentó: «Esta mujer ha tenido más sangre fría que muchos ministros en plena campaña electoral». Y aquí no solo se jugaba su imagen, se jugaba su futuro. Porque en una sociedad donde la reputación se destruye en segundos con un titular, Rocío había hecho algo que pocos logran: recuperar su nombre sin victimismo, sin campañas artificiales, únicamente con pruebas y dignidad. Durante una audiencia particularmente tensa, la abogada de la defensa desenmascaró la existencia de pagos recibidos por uno de los declarantes. Los movimientos financieros coincidían sospechosamente con intervenciones televisivas cargadas de injurias. La incomodidad en la sala era palpable. Algunos intentaron poner cara de sorpresa, otros fingieron no entender la conexión. Pero los documentos hablaban por sí solos. Era evidente que el interés económico había influido en la narrativa. Una narrativa que, hasta ese momento, había sido usada como arma para desgastar la imagen de Rocío. Uno de los instantes más simbólicos del proceso se vivió cuando se proyectó una entrevista que había causado revuelo en redes sociales. Durante semanas fue citada, repetida, analizada, usada como prueba por quienes intentaban arrastrar a Rocío al descrédito. La abogada, sin adornos, pidió que se viera la versión completa. Nada de cortes. Ninguna edición. El vídeo original, en su totalidad. Mientras se reproducía, los rostros se tensaban. Nadie decía nada. Al terminar, el juez se limitó a entrelazar los dedos, apoyar las manos sobre el estrado y decir: «Aquí no hay interpretación que valga. Lo que se ha dicho, se ha dicho. Y ahora toca enfrentarse a ello». Y fue en ese instante, en ese vacío de palabras que siguió a la sentencia verbal, cuando todos comprendieron que la historia se había dado la vuelta. Muchos de los que, con arrogancia y aparente seguridad, habían iniciado la ofensiva mediática contra Rocío, se encontraron súbitamente desplazados de su cómoda posición de ataque a una postura forzada de defensa. Durante meses, incluso años, habían construido su relato en platós de televisión, entre tertulianos serviles y aplausos guiados por productores que sabían cuándo y cómo generar una reacción emocional. Allí, en ese teatro cuidadosamente orquestado, la imagen lo era todo, y la verdad apenas era un accesorio más, fácilmente reemplazable si el guión lo requería. Pero ese entorno de luces, cámaras y falsas indignaciones no tenía lugar dentro de una sala judicial. Allí no se aplaudía. Allí no se editaban frases. No había maquilladores, ni cortes para publicidad, ni la posibilidad de recomenzar una escena si algo salía mal. En ese terreno, cada palabra dicha quedaba registrada, cada gesto tenía un valor procesal, y cada contradicción era una grieta abierta en la credibilidad de quienes, hasta entonces, habían manejado la narrativa a su antojo. La maquinaria mediática, tan poderosa fuera, resultaba inútil frente a un juez que no se dejaba impresionar por decorados ni por reputaciones construidas a golpe de trending topic. Y eso, más que cualquier otra cosa, desnudó la fragilidad de sus argumentos. Personas que se sentían impunes tras años de hablar sin consecuencias, se vieron por primera vez en mucho tiempo obligadas a rendir cuentas. Lo que fuera del juzgado había sido espectáculo, dentro se convirtió en prueba. Lo que antes era opinión, ahora se le exigía como afirmación con respaldo documental. Las emociones fingidas, tan efectivas ante la audiencia general, no lograban conmover a nadie en aquel recinto sobrio, donde solo importaban los hechos, los datos, la precisión. Lágrimas perfectamente dosificadas que antes provocaban empatía, se volvían sospechosas en un entorno donde el llanto no sustituye a la evidencia. Y entonces, cuando las máscaras caían una a una, Rocío se mantuvo en un estado de serenidad imperturbable. Su actitud no era de superioridad, sino de una dignidad firme, silenciosa, que no necesitaba imponerse ni levantar la voz. Sabía que no estaba allí para demostrar que sentía, sino que tenía razón. Y eso lo cambió todo. En contraste con la tensión, la evasiva y el nerviosismo de quienes antes la habían denostado, ella aparecía como una figura serena, sobria, sólida. La imagen de Rocío no respondía al arquetipo que tanto se había intentado construir de ella en los medios. No lloraba. No alzaba la voz. No buscaba compasión.
Solo estaba allí, presente, con los documentos, las fechas, los mensajes, las pruebas. Y esa presencia, más que cualquier declaración grandilocuente, era suficiente. La estampa final del día fue clara. El juez, tras una audiencia tensa pero precisa, hizo una valoración preliminar que no anunciaba una sentencia definitiva, pero sí apuntaba a una dirección inconfundible. En ese instante, mientras las palabras aún flotaban en el aire, Rocío no se desmoronó. No se permitió el lujo de la euforia ni la tentación del desahogo. No rompió en llanto, no se abrazó con nadie, no miró a cámara con gesto de triunfo. Solo un pequeño suspiro escapó de su pecho, un gesto mínimo pero poderosamente simbólico. El respiro de quien, tras una travesía agotadora, divisaba por fin la orilla. No era un suspiro de alivio total, sino de reconocimiento interno. Sabía que, aunque no había terminado, ya no estaba sola en medio del mar. Fuera de la sala, la escena era diametralmente opuesta. Los que habían sostenido la campaña de descrédito apenas podían sostener la mirada. Muchos agachaban la cabeza, otros fingían revisar el móvil, algunos trataban de salir sin ser vistos. La prensa, lista con micrófonos y cámaras, no tardó en rodear a los implicados, y las preguntas comenzaron a llover con un tono muy distinto al de semanas anteriores. Ya no eran preguntas diseñadas para alimentar un relato, sino interrogantes directos, incómodos, con el filo de la justicia asomando entre cada palabra. Y en ese momento, muchos comprendieron que una cosa es hablar en libertad desde un plató, sin consecuencias, y otra muy distinta es tener que responder por esas mismas palabras cuando la ley exige pruebas, coherencia y responsabilidad. Este episodio no representa un final, ni siquiera un clímax narrativo. No es una conclusión, sino el inicio de algo más profundo y duradero, la restauración de una verdad que había sido violentada, manipulada, caricaturizada. Lo que ocurrió en esa sala fue más que una audiencia judicial. Fue el inicio de una reconstrucción legítima de la dignidad, no mediante gritos ni venganza, sino con hechos sólidos, con silencio bien llevado, con la fuerza de quien se sabe lo cierto y no necesita demostrarlo con estruendos. Mientras las cámaras fuera del juzgado seguían encendidas, esperando el espectáculo, dentro lo que sucedía era infinitamente más poderoso. El derrumbe progresivo de una mentira que había durado demasiado. Nadie gritó. No hubo titulares escandalosos en tiempo real. Pero la fuerza de ese proceso fue, precisamente, su sobriedad. Porque las verdades más profundas no necesitan escenografía. Y porque cuando la mentira colapsa bajo el peso de la evidencia, ese estruendo silencioso es más definitivo que cualquier escándalo televisivo. La justicia no hace ruido, pero deja marcas. Y esa, quizá, sea su forma más pura de imponerse.